y se jactan en eso. Pero hay otras personas que no se dan cuenta y quizás eres alguna de esas dos, y yo me incluyo también ahí, de que muchas veces tenemos actitudes que realmente muestran un favoritismo hacia un grupo o una discriminación hacia otro, pero no lo estamos reconociendo o no nos damos cuenta. El versículo 1 comienza, dice que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces la acepción de personas es favorecer o inclinarse más a una persona antes que a otra por algún motivo en particular. El versículo 2 dice: si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que te trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí, en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Muchas veces, y es por nuestra naturaleza humana, que nosotros nos guiamos por lo que nuestra vista nos muestra. Y obviamente hay una diferencia entre tener un prejuicio y ser cauteloso, ¿no? No es ser prejuicioso el evitar estar en el barrio más peligroso de Santiago. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. No es prejuicioso a lo mejor estar en el peor barrio de Santiago en la noche y querer cambiar de vereda cuando alguien se acerca a la noche, ¿me entiendes? Pero porque ahí hay datos, ¿no?, que te dicen no deberías estar ahí y no deberías toparte con nadie en la noche, es peligroso. Sin embargo, muchas veces nosotros actuamos con o tenemos estos prejuicios en nuestro corazón, y nosotros establecemos una separación casi de importancia en las personas, como que estas personas son más importantes por X motivo, estas otras personas son menos importantes por X motivo, y nosotros empezamos, ya sea como les decía, de manera voluntaria o involuntaria, a discriminar a otros, hasta el punto en el que posiblemente tú estarías por la calle predicando el evangelio a personas y no lo harías porque el aspecto de esa persona no te agrada, pero a esa persona sí, etcétera, etcétera. Yo recuerdo primera vez que había sido confrontado por el Espíritu Santo por algo así. Estaba evangelizando y no sé si alguno de ustedes recordará cuando nosotros hicimos la inauguración en Río Oscuro. Esto fue hace tiempo. Vino un pastor de Estados Unidos que se llamaba Frank Faison, y era alto, flaco, y bien bueno para hacer chistes, bien bromista, pero muy molestoso. Bueno, una vez salimos a evangelizar con él, y él también vino con un hermano de su iglesia, y yo vi a una persona en la calle que tenía como aros, era un hombre, tenía aros, tenía el pelo largo, y tenía ropa de metálica, así, era como bien punk, así, bien metal. Y yo como que dije: ¿para qué le voy a dar si no me lo va a aceptar? Y no le di. Y después pasó el pastor Frank Faison, que apenas sabe español, pero se defendió con lo que sabía, y le dejó un tratado, y ¿sabes qué? La persona se lo aceptó muy amable. Y dijo: oh, muchas gracias, ¿sí? Y empezaron a hablar un poquito, y después él se volvió, y yo me sentí como: ay, ¿qué hice? Así, como que, ¿cómo pude haber hecho algo tan... ya lo había escuchado de la boca del pastor, ya lo había leído en mi Biblia, pero había hecho lo que se nos está advirtiendo en Santiago, hacer una acepción de personas. Y es muy fácil que nosotros caigamos en esas cosas. Como le decía, la cultura de los chilenos muchas veces es bien soberbia. Con nuestros países vecinos nosotros solemos ser bien discriminatorios. Y esto no se trata de... Yo no estoy tratando de hacer ningún discurso político ni nada. Esto no tiene que ver con política. Tiene que ver con lo que la Biblia enseña, con nuestro trato hacia las demás personas. El primer problema que hay con la acepción de personas y con lo que se describe aquí en Santiago es que nos dejamos llevar por el aspecto físico que tienen las personas. Y el aspecto físico no necesariamente refleja lo que hay en el corazón. Acompáñame, por ejemplo, a Lucas 21. Lucas 21, guardando tu lugar aquí en Santiago, Lucas 21. Vamos a leer en el versículo 1, por favor. Lucas 21, el versículo 1 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, nosotros aquí observamos algo, de que
con nuestros ojos, ¿qué vemos? A hombres que estaban dando mucho, que daban y dejaban mucho en las ofrendas. Y luego vemos a una señora que, si me permiten usar el contexto bíblico, probablemente no se veía muy bien, quizás hasta no olía bien. Era una mujer viuda, y recordemos de que en esa época el estar casada no solo significaba la unión sentimental o el compromiso, sino también significaba que el hombre normalmente era el que proveía. Las mujeres en ese tiempo no trabajaban ni tenían la independencia que tienen hoy. Entonces, cuando las mujeres se enviudaban, era realmente difícil. Y si no había hijos que pudieran encargarse de ella, muchas viudas vivían en mucha pobreza. Y es por eso de que la Biblia les insta y nos insta a ayudar a las viudas y a los huérfanos, porque son personas que están en necesidad. Entonces, tenemos a un lado a ricos, que probablemente se veían ricos, quizás anillos de oro. Incluso leía en algunas partes y había escuchado de que algunas personas arrendaban anillos de oro, imagínate, para poder aparentar. Entonces, ellos con anillos de oro, ellos con ropa elegantes, ropa bonita, y ella a lo mejor con ropa andrajosa, como decía el versículo de Santiago, con hoyos, rota, descolorada, con las hilachas ahí por todos lados, oliendo mal. Pero si nosotros vemos lo que Jesús fue capaz de explicar a través de esto, era que ¿quién tenía un corazón mucho más generoso? La viuda, porque la viuda dio en su extrema pobreza todo lo que tenía, mientras que los ricos dieron de lo que les sobraba. Ellos no querían dar, era como, me sobra, con esto puedo hacerme un nombre y que la gente vea que también soy generoso, y empiezan a hablar de mí. Esa era la actitud que estaban teniendo los ricos. Pero la viuda, aún con su pobreza, ella tenía el deseo de dar a Dios, y dio lo poco que tenía. Entonces, aunque la imagen y el aspecto y la situación económica son totalmente diferentes, no reflejaban lo que estaba en el corazón de ellos. De hecho, Dios observa el corazón de las personas y juzga los corazones. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que Dios pesa los corazones, pero nosotros no. De hecho, nuestros ojos nos hacen malos jueces. Acompáñame ahora a Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Permiso, voy a desaparecer un segundo. Sé que nadie quiere ver eso, así que mejor. En Mateo capítulo 12, el versículo 22, dice lo siguiente. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino que por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces te das cuenta de que los fariseos juzgaron tan mal la situación que dijeron algo completamente opuesto a lo que estaba sucediendo. De hecho, esto fue algo gravísimo. Nosotros vemos aquí que Jesús después empieza a hablar de el pecado imperdonable. Que si alguna vez tú lo lees y tú dices, ay, ¿qué pasa si yo cometo el pecado imperdonable? Dios no me puede perdonar. No. Aquí lo que sucedió fue algo bien específico y del momento, y es que estaba Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo prometido, haciendo milagros con el poder de Dios que él tenía, y los fariseos lo atribuyeron a los demonios. Entonces eso era lo que se estaba atacando. Pero a lo que yo me quiero enfocar es que ellos vieron como Jesús con sus ojos sanaba a un endemoniado. Posiblemente, como algunos endemoniados, tenía fama de ser una persona que causaba estragos, pero ellos, en vez de darse cuenta de que Jesús era el Cristo, de que todos estos milagros estaban confirmando el mensaje que él estaba predicando, y dijeron, no, es por demonios. Realmente nosotros, cuando tenemos prejuicios, cuando tenemos ideas preconcebidas, nuestros juicios, cuando nosotros estamos pensando y tomamos decisiones y hacemos juicios de valor, son totalmente sesgados y son totalmente errados. Pero por otro lado, Dios es capaz de pesar los corazones. O por ejemplo, si nosotros fuéramos, no es necesario que lo busques, pero cuando vemos cómo Dios escoge a David y envía a su profeta, nosotros vemos que el profeta ve al hermano mayor, era Eliab, se veía un varón grande, poderoso, y dijo, este es Dios se encontró rey. Pero Dios le dice, no te dejes llevar por su aspecto, porque Dios es capaz de ver lo que está en el corazón. Entonces, la vista es un mal juez, no nos da las pistas suficientes para poder hacer un juicio de valor verdadero. Volvamos a Santiago capítulo 2, por favor. Entonces, no tenemos que juzgar porque la vista es engañosa, no nos debemos dejar de llevar por ella.
Y en el versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, no solo la vista es engañosa, sino que el pensamiento de tener parcialidad hacia otras personas es hipócrita. Porque si tú has tomado la decisión de creer en Jesús, eras una persona pecadora que iba rumbo al infierno, enemiga de Dios, esclava del pecado, y ahora por el amor que Dios mostró por el mundo, entregó a su Hijo, tú creíste en Él y tuviste vida eterna, y ahora te crees mejor que el resto. La salvación no tuvo ningún mérito tuyo, y ahora empiezas a tener actitudes para juzgar a los demás. Entonces, por eso que Santiago apunta a lo que dice el versículo 5, a cómo éramos nosotros. De lo pobre del mundo escogió Dios, para que seamos ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, nosotros no tenemos nada de lo que jactarnos. No hay nada en nosotros que podamos decir: realmente Dios se sacó el loto conmigo, porque escogió al mejor para salvar. No podemos decir eso. Acompáñame, por favor, a Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, muy bueno recordar esto. Si tú estás sirviendo a Dios, no es que seas una persona increíble, no es de que Dios escogió al más fuerte, al más inteligente, al más capaz. No. De hecho, todo lo contrario. Y tú puedes ver en sus discípulos personas comunes, obreros, trabajadores, pero que no tenían mucha educación, pero que por eso mismo, cuando empezaron a predicar fervientemente que Jesús había resucitado, la gente quedaba sorprendida, maravillada. ¿No eran estos los pescadores que ahora hablan de manera tan maravillosa acerca de la resurrección de Jesús? Es por eso que ellos pudieron llenar a Jerusalén de su doctrina, porque no eran las capacidades de ellos los que hacían su mensaje eficaz, sino que era el mensaje en sí mismo. Ahí estaba el poder de Dios para la salvación en el Evangelio. Pero muchas veces nosotros tratamos de apoderarnos del éxito y de que quede en nosotros el mérito de la victoria. Pero no es bueno. Nosotros debemos atribuir el éxito a Dios. Leía una frase hace poquito de un cristiano que decía que debemos atribuir el éxito a Dios, porque si no tenemos que cargar con el peso de sus consecuencias en nuestros hombros, y nuestros hombros no son lo suficientemente grandes. Es importante recordar de que cualquier éxito o victoria que tenemos le pertenece solamente a Él, y que nosotros no éramos dignos de la salvación. Por eso es hipócrita hacer acepción de personas. Que ahora que has sido salvo, tú empieces a juzgar a los demás y les trates como inferiores. No quiere decir de que nosotros vamos a, por ejemplo, ignorar el pecado o tolerarlo, como estaba sucediendo en la iglesia, por ejemplo, de Corinto, pero no quiere decir de que nosotros seamos mejores. Nosotros éramos igual de pecadores que esas personas, nada mejor que ellos, pero que gracias a Dios escuchamos el Evangelio y tuvimos la oportunidad de creer en Jesús. La acepción de personas tiene su raíz en la soberbia y la altivez. Acompáñenme ahora a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, el versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La acepción de personas es todo lo contrario. No, todos los demás son menos que yo, o este grupito son inferiores que yo. Pero si yo tengo el sentir que hubo en Jesús, voy a decir: no, voy a ser humilde, y los demás están por sobre mí. Ellos van a tener la preferencia. Pero si yo soy soberbio, les digo: no, ellos son menos que yo. Si él viene de ese país, no, menos que yo. No, si él gana solo esta cantidad de dinero, él es de este quintil, menos que yo. Pero no es la actitud que tenía Jesús. Vamos por favor de nuevo a Santiago, el capítulo
capítulo 2, el versículo 8. Habíamos leído hasta el 7. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre que habéis invocado por vosotros. Los ricos, obviamente es bueno aclarar de que el ser rico no es un pecado. La Biblia no dice que tener mucho dinero sea pecado, pero que el amor al dinero es pecado. Y sucede de que muchas personas que son ricas aman el dinero y harían lo que sea por tener más dinero. Entonces, estaba hablando de estos ricos que eran personas malas, que se aprovechaban de las personas pobres y que las oprimían. Entonces, estas eran las personas a las que los cristianos estaban dando una preferencia y un buen lugar, casi como un... no sé cómo explicarlo, pero como siempre en las películas hay un personaje que es como, sí, pase nomás, sí, como que le hace caso al que tiene poder y sí, yo le ayudo, pero está solamente interesado en el dinero y en obtener algún favor. Entonces, esa es como la actitud que estaban teniendo y Santiago está diciendo, pero ¿se dan cuenta que son los mismos que les oprimen? Muy posiblemente muchas personas de alguna u otra manera habían pedido prestado a estos hombres ricos y ahora estaban siendo presionados a pagar. Y ahora les estaban tratando como si fueran los mejores del mundo. Había un doble estándar ahí que Dios estaba señalando y que quería eliminar. En el versículo 8 dice, sí, en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Desde el principio siempre ha sido dañino la acepción de personas. Esto no es algo que Santiago se inventó. Esto es algo que podemos ver en otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, acompáñame a Levítico 19:15, por favor. Levítico 19, el 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ese era el estándar que Dios estaba dando para la ley que los judíos tenían que mover. Y aunque no nos aplica la ley judía el día de hoy, sí podemos notar un principio que estaba desde el principio, que Dios quería que los juicios que se ejercieran en Israel fueran juicios justos. Que no hubiera preferencia ni al pobre ni al rico. Muchas veces las personas en la sociedad se quejan de las legislaciones porque o favorecen a los ricos o favorecen a las personas que tienen menos, favorecen al empleador o favorecen al empleado. Y lo que Dios estaba tratando de evitar en la sociedad israelita era eso. Era que no hubiera preferencia, sino que los juicios fueran justos. Acompáñame a Proverbios capítulo 24, por favor. Proverbios capítulo 24. El versículo 23 dice, también estos dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. No es bueno. Entonces te das cuenta de que es algo que se ve a través de toda la Biblia. Es un tema que no es que Santiago tocó en un principio. Sí, había una iglesia, había un grupo de cristianos que estaban haciendo esto, pero es un tema presente en toda la Biblia porque Dios sabe que es un tema en el corazón del hombre, el hacer juicios. El dejarse llevar por su vista, el empezar a actuar de manera hipócrita, como nuestro corazón aún tiene este problema del pecado y aún así tenemos la carne y nacemos en pecado. Entonces Dios sabe que es un tema que nosotros vamos a enfrentar en nuestras vidas y que toda persona va a tener que batallar en alguna instancia y hasta en algún grado. Y es por eso que lo vemos a través de toda la Escritura. Una de las razones también por la que nosotros no debemos hacer acepción de personas es porque nosotros debemos imitar a Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Acompáñame a 2 de Pedro, por ejemplo. 2 de Pedro, capítulo 3. Este versículo es uno de mis favoritos. Ayer nosotros pudimos salir a evangelizar y tuve la oportunidad de mencionarlo. Y en 2 de Pedro 3, el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es algo muy bueno de considerar siempre. Cuando alguien te pregunta, ¿no?, que Jesús iba a volver. Es un poco chistoso porque ya lo estaban preguntando en la época en la que Pedro escribió esto. O sea, ya personas están diciendo, no, que Jesús iba a volver. Pero no, Jesús está siendo paciente, porque Él ama al mundo y no quiere que ninguno perezca, sino de que todos pudieran proceder al arrepentimiento. Ahora, sabemos de que no va a ser así, no todos van a arrepentirse. La Biblia enseña de que
hay una puerta estrecha, una puerta ancha, y por la puerta ancha pasaron muchos, y por la estrecha pocos. Pero no ese era el deseo de Dios. Dios entregó la salvación y pagó el precio de los pecados de todo el mundo para que cualquiera que pudiera creer pudiera tener vida eterna. No es como que Dios hubiera dicho, ok, voy a seleccionar a estos que son los más poderosos, o los más inteligentes, o los de esta nación, y a ellos les voy a entregar la salvación. Incluso cuando Dios tiene un trato y unas promesas específicas para Israel, la salvación no fue reservada únicamente para ellos, sino que es para todo aquel que cree. Entonces realmente vemos en el carácter de Dios una actitud que no hace acepción de personas. En el libro de Tito también, en el capítulo 2 y en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces Dios no está haciendo acepción de personas. Dios no está diciendo, ok, tu grupito especial, a ti te voy a salvar. Dios está diciendo, no, yo amo a todo el mundo. Y entonces la gracia se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Del 12 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios desea que así como Él es justo y como Él es imparcial, nosotros podamos también actuar de manera imparcial. Dios tiene un trato justo con todos, no solo en la salvación, sino también en cómo trata al mundo en general. Si nosotros vamos a Mateo, justo hace unas semanas, si mal no recuerdo, hablé de Mateo 5, en el versículo 45, estamos en el Sermón del Monte aquí está, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, yo daba ese ejemplo cuando hablaba en Puerto Aysén, de cuando enseñé acerca del amor en los enemigos. Yo decía, no es como que Dios, cuando está lloviendo en Puerto Aysén, haga un huequito de sol para el hermano Henry, como que le lance un haz de luz, y todos se mojan, todos inundados, pero Henry con luz. No, Dios no hace eso. Dios hace llover sobre todos. Dios saca su sol sobre todos. Y también lo podemos ver en otras porciones de la Escritura. Acompáñame a Salmo 145. El Salmo 145. 145, bien. El versículo 9. Dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El versículo también está por aquí, el 15. Dice, los ojos de todos esperan en ti, tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios es justo. Y no solo, como les mencionaba, en la salvación, dejándola disponible a todos los hombres, sino también en cuanto a su provisión, en cuanto a la naturaleza. Nosotros vemos de que Dios no tiene una preferencia. Y entonces, ¿qué queda de nosotros? Tener un corazón como el del Señor. Poder decir efectivamente, no hay una diferencia entre los hombres y yo, como para que yo les trate de manera diferente. Nosotros debemos tratarnos a los demás, a los unos a los otros, de la misma manera, porque si lo pensamos, hemos sido todos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso de que merecemos. Si tú tratas a alguien de manera diferente, porque hoy viene de este lugar, no porque su país es de esta manera, o porque su manera de hablar, o porque gana esta cantidad de dinero, o su color de piel, si tú discriminas de esa manera, estás ignorando el hecho de que Dios creó a esa persona y le hizo nacer en ese lugar, y le hizo crecer en esa cultura, y le dio ese color de piel. Tú estás básicamente escupiendo en que Dios le creó de manera perfecta. Acompáñame por favor a Génesis para poder leer un poquito acerca de la creación del hombre. El versículo 26 de Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios creó al hombre a su imagen. Entonces cada vez que tú ves a una persona y en tu corazón está ese impulso de tener un trato diferente hacia esa persona, de tratarle mal, o de dar preferencia a alguien por otra, y que realmente tú estés dando un trato parcial. Considera si le estás tratando y estás considerando que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Para ir terminando, acompáñeme de nuevo a Santiago,
es muy importante de que nosotros, para poder combatir el hacer acepción de personas, algo que es muy útil y muy necesario, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Este es el antídoto para el problema de la acepción de personas. Si la acepción de personas fuera una enfermedad, este es el medicamento que la puede curar por completo. Si tú consideras cada pensamiento y cada acción que tú vas a hacer y lo consideras: estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, es decir, si alguien me estuviera tratando de esta manera, o me estuviera diciendo estas palabras, o estuviera teniendo esta actitud conmigo, ¿me hubiera gustado? ¿Me agradaría que me trataran así, que me hablaran así? Porque, como les decía, nosotros chilenos somos muy buenos para discriminar. Si una persona viene de un país europeo, wow, el trato es muy amable. Pero si viene de nuestros países vecinos, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, es diferente el trato. Gracias a Dios que yo no noto tanto esto en nuestra región, pero es cosa de que pises Santiago y hables con un chileno. De verdad, es así. Si tú, por ejemplo, estás en Santiago también y tienes la oportunidad de estar en alguna comuna más adinerada, te vas a dar cuenta de cómo hablan de la gente que vive en otras comunas menos favorecidas. Y si tú vas a esas comunas, vas a ver cómo hablan de las comunas con más dinero. Y todos van a estar hablando del uno y del otro. Entonces, no subestimes lo arraigado que está en tu corazón el hacer acepción de personas. Porque, como te menciono, tú dices: no, pero yo jamás haría eso. Pero créeme que creciste, no sé cuántos años hay, cuántas personas hay aquí con tantos años, pero tú a lo mejor tienes 30 años, 33 años, 40 años. Son 40 años donde creciste en una cultura donde la acepción de personas está totalmente normalizada. Donde cuando alguien discrimina a otro es aplaudido. Entonces, nosotros debemos estar considerando, y gracias a Dios, que cuando tú tomas la decisión de creer en Jesús, la Biblia enseña que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para una persona que no es creyente va a ser más difícil, pero tú que has creído en Jesús, si has tomado esa decisión de depositar tu fe en Cristo y creer en Él como tu Salvador, entonces esto va a ser mucho más sencillo porque has sido renovado. Pero aún así vas a batallar con la carne y con los malos hábitos. Entonces considera contigo mismo: efectivamente, ¿estoy tratando a esta persona como me gustaría que me trataran a mí? Si yo estoy realmente dando preferencia, imagínate si en nuestra iglesia llegara una persona y le hiciéramos acepción de personas por su país de origen o por su situación económica. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y ¿sabes qué? Quizás la sociedad lo aplaudiría. Diría: no, está bien que traten a esa persona, porque si no le gusta cómo lo tratan, que se vaya a su país. Así lo justificaría la sociedad. Pero ¿está bien a los ojos de Dios? Y si éramos la única oportunidad para que esa persona escuchara de Jesús, y ahora porque le tratamos mal, nunca más va a escuchar a otro cristiano porque cómo me trataron en esa iglesia. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y darnos cuenta y examinarnos y ser bien críticos con nosotros mismos. ¿Que realmente estoy siendo imparcial? ¿Tratando a todos como Jesús les habría tratado? Nosotros vemos que Jesús se le acercaron muchas personas, no todas judías, y a todas las escuchó, a todas las ayudó. Nosotros deberíamos ser de la misma manera. Les pido que me acompañen orando, por favor, y con eso vamos a terminar